Dios les bendiga, les habla el pastor Sergio Carvajal en un día más de la palabra de Dios. Vamos a estar llevando un mensaje acerca de si la iglesia pasa por la gran tribulación, parte 2. Este, mm, Me vi en obligación de hacer este otro video porque hay una gran confusión acerca de varios líderes que están asegurando que la iglesia sí pasa por la gran tribulación, y aquí hay un gran error, bastante grande, diría yo, que se debe de tomar en consideración, eh, porque se está cometiendo un error bastante serio, bastante grave al estar engañando al pueblo de Dios, y solamente más bien por ignorancia. Vamos a estar viendo un versículo que es la base fundamental de los que creen que la iglesia pasa por la gran tribulación, ¿ok? Vamos a estar viendo esto en Mateo 24, versículo 22. Mientras ustedes lo buscan, voy a hacer tantito de tiempo explicando algo. Ellos piensan que la iglesia pasa por la gran tribulación en base a este versículo, que ellos dicen que la iglesia sí pasa. Podría yo dar algunos nombres de los que piensan y creen y están seguros que la iglesia pasa por la gran tribulación, pero no tiene caso. Aquí lo importante son ustedes, no son ellos. Si ellos están engañando a su pueblo, están engañando a las ovejas, bueno, por su ignorancia, pues ese es problema de ellos. Pero la iglesia pasa por la gran tribulación, por supuesto que no. No. Y por un pequeño fragmento mal interpretado y fuera de contexto, pues están cometiendo un error. Ok. El versículo que ellos ocupan es este. Mateo 24, versículo 22, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este es el versículo base de ellos. Oremos a Dios. Padre, me acerco adelante su bendición en esta hora, Padre. Le pido, Señor, que sea usted delante de mí, que como siervo inútil, Señor, que soy, yo le pido, Señor, que abra ese entendimiento, que abra los corazones, que ellos entiendan y que comprendan, Señor, y que puedan ver a través de la palabra de Dios el error que se está cometiendo en estas personas, Señor. Yo le pido en esta hora, Señor, que sea usted, Padre, delante de nosotros. Le pido, Señor, que en sus corazones de cada uno de ellos, que esté dispuesto a aprender, Señor, que esté dispuesto a aprender, porque la gente ha creído a esa mentira que la iglesia pasa por la gran tribulación. Y vamos a demostrarlo, Señor, que esto es un error grave que se está cometiendo. Entonces, Señor, dicho esto, Padre, yo le pido que yo sea ese instrumento en sus manos. Úseme, Señor. Úseme, Padre. Porque el tiempo está cerca y el pueblo se pierde. Y muchos han entrado en una decepción, o muchos han entrado en un conformismo porque piensan y creen que como van a pasar por la gran tribulación, pues no hay nada que hacer, no hay nada que prepararse. Hoy vamos a demostrar, Señor, con la palabra de Dios, que si hay un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Dicho esto, Señor, comenzamos, Padre. Amén y amén. Ok, volvemos a leerlo. Dice así: mas aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ok, ellos dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación porque ven a los escogidos. Ok, nada más que aquí hay un pequeño problema tan grande que dice Jesús Adrián Romero, es como el que tiene un elefante en la sala de su casa y dice que no lo ve. Entonces nosotros estamos viendo que la iglesia no pasa por la gran tribulación por una simple y sencilla razón. Este versículo está siendo mal interpretado. ¿En qué forma? Ok, si usted lee todo el capítulo 24 y usted se topa con este versículo 22, nótese que en ningún momento en todo el capítulo 24
es mencionada la iglesia. Pero habla de un pueblo escogido por Dios, por supuesto que sí, no lo podemos pasar desapercibido. Ahora, para entender este versículo debemos entender que hay dos pueblos escogidos por Dios, no es uno solo. Hay dos pueblos escogidos por Dios. Uno mediante la gracia y el otro pueblo escogido por Dios. Para entender este versículo nos vamos a ir a Primera de Pedro. Porque muchos, vamos a ir a ver ahí el segundo pueblo escogido por Dios. ¿Me explico? Mucha gente está pensando que, pues es que es ¿cómo se lo explico? Ellos piensan que son el mismo pueblo, que Dios no ha hecho nada, o sea, a veces no los entiendo si no entienden lo que leen o no, o no, o cómo les explico, no sé qué, si no investigan antes de abrir la boca, porque la realidad esto de estar confundiendo al pueblo de Dios, pues es algo serio. No podemos estar diciéndole a Dios al pueblo que hay dos pueblos escogidos, perdón, que hay un solo pueblo escogido por Dios. No, no es cierto. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aquí está el primer pueblo escogido, el segundo pueblo escogido por Dios. Escogido por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, el 9 y el 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nótese, nosotros somos ese pueblo, nosotros somos gentiles. Entonces, nosotros somos el pueblo escogido por Dios por medio de la gracia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciares las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 9 lo confirma. Vosotros que en otro tiempo no seréis pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese es no, ahí estamos nosotros. Ese es el pueblo escogido por Dios también por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo mediante la cruz. Ahora vamos a ver ahorita, ¿sí? Otra cosa, vamos a ver al otro pueblo escogido por Dios en Deuteronomio, porque se sigue confundiendo esto, les vuelvo a repetir. Mucha gente, pues, se confunde, ¿no? Yo no digo que no se confundan, pero es que tenemos que leer, porque si no, entonces estamos confundiendo al pueblo de Dios. No estamos haciendo otra cosa más que confundiendo al pueblo de Dios. Y eso está mal. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Pero vamos a leer también los dos versículos para que distingamos en qué pueblo se está refiriendo el versículo 22 del libro de 24 de Mateo. O el libro de Mateo 24, 22. Primer pueblo escogido por Dios. Primer pueblo, lo aclaro, primer pueblo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para darle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por eso dice Dios que la nación de Israel es la niña de los ojos de él. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los que más que todos los pueblos ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros seréis el más significativo de todos los pueblos. Ahora yo te hago una pregunta. Volvemos a Mateo. Capítulo 24.
versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál de los dos pueblos escogidos estás viendo? Porque muchos se aferran. Es que para entender más todavía, debemos de entender algo mucho, muy importante. En todo el capítulo de Mateo 24, no es mencionada la iglesia. En ninguna parte de Mateo 24 es mencionada la iglesia. ¿Dónde la ven ellos? Buena pregunta. Pero la Biblia no menciona a la iglesia. En todo Mateo 24, puede usted leerlo todo el capítulo, hasta el siguiente capítulo, y usted se va a dar cuenta que no es mencionada la iglesia. ¿De dónde sacaron esa tontería? Buena pregunta. Pero la Biblia no menciona a la iglesia en todo Mateo 24. ¿Menciona un pueblo escogido por Dios? Por supuesto que sí. No lo vamos a negar. Ahora, ¿a qué pueblo está mencionando? Para eso hay que leerle, vuelvo a repetir, el contexto. Si no se lee el contexto, tampoco se va a entender. Por eso dice en Mateo 24, versículo 4, dice, respondiendo Jesús le dijo, mira, o sea, que veas no solamente las cosas que están allá afuera sucediendo, sino también las escrituras, para que nadie nos engañe, dice. Entonces, vemos que mucha gente dice, no, pues es que aquí está. Debemos entender que dice que cuando la iglesia no pasará, porque le vuelvo a repetir, no hay un solo versículo en la Biblia que aclare o que diga que, que está la iglesia cruzando ahí. Ahora, aquí en Efesios capítulo 2, versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Qué quiere decir? Que de los dos pueblos que hay, hizo Dios uno. Ok. Pero entonces usted me va a decir, pero usted me está dando la razón porque entonces sí vamos a cruzar por la gran tribulación. Sí, nada más que usted debe de entender que nosotros somos injertados en el olivo, pero no en la carne, sino en lo espiritual. Somos pueblo escogido por Dios. Somos judíos mediante la gracia, pero no en la carne somos judíos en lo espiritual. Cosa que han usado ahorita los judaizantes para decir, entonces usted tiene que guardar la ley y tiene que guardar las fiestas, tiene que guardar la Torah, tiene que guardar un montón de cosas que no están ya ni vigentes, pero bueno, eso sería otro tema. Entonces, cuando Dios está diciendo que de los dos pueblos hizo uno, es uno en la carne, que es el pueblo de Israel, y uno en el espíritu, que somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos lavados por medio de su sangre cuando nos bautizamos y aceptamos a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cuando nosotros le aceptamos a Jesucristo, ya no pasamos no solamente a ser judíos en la carne, judíos en el espíritu, sino que también nos dio una promesa, que todos los que le aceptaron nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hay cosas que el pueblo de Dios alcanza y hay cosas que el pueblo de Dios no va a alcanzar. Porque recordemos que al que se le va a dar
a, a revelar a quien se le va a revelar en la gran tribulación Dios es al pueblo hebreo. Porque ellos le preguntarán, ¿y dónde te hicieron eso? Dice, porque le verán sus manos y le verán sus pies. Y le preguntarán, ¿quién te hizo eso? Y él les dirá, dice, en casa de mis hermanos. Y entonces sabrán que él es el Mesías, dice. Y llorarán, dice. Entonces, te vuelvo a repetir, debemos de leer el contexto, no nada más una cosa. Entonces, hay muchas cosas en las que las otras personas están mal. Porque, les vuelvo a repetir, el otro error es que a los dos pueblos, como les vuelvo a decir, dicen, entonces de los dos hizo un pueblo, sí, está bien, entonces sí pasamos por la gran tribulación. Sí, de los dos pueblos hizo uno en la carne y uno en el espíritu. No son iguales. En lo físico no, en lo espiritual sí. Pero uno pasa por la gran tribulación porque Dios se le va a revelar. Recuerda que a lo suyo fue y a los suyos no lo recibieron. En otra parte, en antiguas versiones, dice que a lo suyo fue y los suyos no lo reconocieron. Y dice que nunca lo vieron. Entonces, por esa razón dice Dios que se va a dar a conocer y a revelar a ellos. Entonces, nosotros ya lo hemos recibido, ya lo hemos visto por medio de la fe. O a menos que quieras hacer como los judaizantes, que para ver a Dios tienes que guardar todas las leyes, porque para ellos el sacrificio de la cruz no fue suficiente, por eso tienen que guardar toda la ley, como judíos que no conocen a Dios, que nunca lo han recibido. Porque ese es el fin de ellos. Date cuenta, habla. Fíjate bien cómo ellos están hablando. Fíjate cómo es que estas personas que están hablando que el pueblo de Dios pasa por la gran tribulación, la iglesia. Entonces para ellos Jesucristo no les ha hecho ninguna promesa. Entonces debemos estar bien nosotros viendo bien lo que se está haciendo para no confundir al pueblo de Dios. Porque si no, estaríamos cometiendo un gran problema nosotros de estar engañando al pueblo de Dios. Entonces dice, en Primera de Pedro capítulo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, fíjese, que a nosotros Dios nos llama como nación santa, ¿sí? Porque ahorita te voy a decir, bueno, hay cristianos en todas partes, sí, pero nosotros ya nuestra nacionalidad ya no está aquí en la tierra, sino allá arriba en el cielo. Por eso es que nos habla a nosotros como algo que todavía no es, como si ya fuera, porque es una promesa de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciar qué, el evangelio, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos los que vamos a llevar la palabra de Dios. ¿A quiénes les andan predicando los judíos? A nadie. Entonces usted me va a decir, bueno, ¿y entonces esto de dónde salieron que son mesiánicos? Te vuelvo a repetir, el diablo está usando la Biblia para confundir y engañar a la gente. Por eso dice la palabra de Dios, mira que nadie os engañe. Entonces, versículo 10, vosotros en otro tiempo no seréis pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, le vuelvo a repetir, en todo Mateo 24, versículo 22, no habla de la iglesia. ¿Qué pueblo escogido está hablando ahí? De Israel. Lea todo el capítulo. Lea todo el capítulo de Mateo. ¿Me explico? Porque si usted no lee todo el libro de Mateo 24, usted nunca lo va a entender. Entonces, mediante eso, usted nunca va a alcanzar a enseñar a ver eso. Siempre va a estar pensando en otras cosas.
Perdón, es que se me reseca la garganta. El enemigo a veces se pone así de esa manera para que no se les abra los ojos a ustedes y el entendimiento. Ok, le hago una pregunta a usted, ya que dice que usted ve a la iglesia. Dice, por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora de aquel pueblo, que el profeta Daniel, el que lee, entienda. Yo tengo una pregunta. ¿En qué templo estás viendo, Daniel, la abominación desoladora? ¿En dónde está ese templo? ¿Verdad que está en Israel? No está en México, no está en Europa, no está en Asia. ¿Dónde está? En Israel. ¿Ok? Versículo 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué nación guarda el día de reposo? Israel. Y ahorita uno que otro cristiano desubicado por ahí que anda guardando el sábado, porque a nosotros no nos toca el sábado. En todos los versículos es que guardaría el sábado sería Israel. No hay un solo versículo que diga que el pueblo escogido por Dios por mediante la fe y mediante la cruz pueda guardar el sábado, porque a nosotros Jesús nos dijo, venid a mí todo el que estéis cansado y trabajado, que yo los haré descansar. Nuestro sábado es espiritual, no es el sábado físico. Entonces, le vuelvo a repetir, aquel que no lee va a cometer muchos errores. Hay que leer el contexto porque como muchos dicen, un contexto fuera de contexto es ocupado para muchos pretextos. Y eso no debe de ser así. ¿Ok? Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno le dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuere posible, a uno de los escogidos. Entonces, hay varios versículos aquí que te dejan claramente dicho que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Te vuelvo a repetir, por mi parte ha sido todo, pero lee todo el libro de Mateo capítulo 24 y te vas a dar cuenta que no es mencionada la iglesia en ninguna parte. ¿Hay un pueblo escogido por Dios ahí? Por supuesto que sí. Recuerda que dice que el que esté en Judea. ¿Dónde está Judea? En Israel. ¿Qué pueblo escogido entonces es el que está pasando por la gran tribulación? Es Israel, no es la iglesia. Por eso le digo, lea todo el capítulo Mateo 24. Y usted mismo se va a dar cuenta que el pueblo escogido por Dios que está cruzando esa parte de ahí es el pueblo de Israel. Por mi parte ha sido todo. Que Dios me le bendiga y le guarde. Suscríbase y comparta, por favor, para que este canal siga creciendo. Les doy las gracias porque casi llegamos a 15,000 suscriptores. Se los agradezco mucho. Les repito, si alguno quiere bendecirme de alguna manera, yo no le pido dinero, simplemente le pido a Dios, que usted le pida a Dios que haya bendición en mi vida. Es lo único que le pido, que usted ore por mí para que haya bendición en mi vida. Yo no les estoy pidiendo dinero ni les estoy cobrando nada. No estoy como los judaizantes también que hablan del pastor que pide dinero y que está pidiendo esto y que está pidiendo aquello, pero ellos también piden dinero y ahí sí no está mal, porque ahí sí ellos piden para la obra de Dios.
un Dios que ni siquiera ellos mismos reconocen, del cual tanto hablan. Y pronto vamos a estarlos demostrando que también los judaizantes están regresando a una secta que se llama Solo Jesús. La gran mayoría de las raíces hebreas son judaizantes, ciertamente, pero también son Solo Jesús, de la secta Solo Jesús. Y eso vamos a estarlo demostrando otro día mediante la palabra de Dios. Por mi parte, que ha sido todo. Saludamos a los hermanos de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, parte de nuestro país, México. Que Dios me les bendiga y les guarde, y hasta pronto.